Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Es un gusto y un placer el día de hoy, día domingo, normalmente de descanso, pero también de conexión y de oportunidad de reflexión en cada uno de nosotros, donde todavía podemos tener un poquito más de espacio, de tiempo, tanto para descansar, integrar toda la energía de todo lo que se está suscitando y también para poder hacer reflexiones. Y muchas veces también son reflexiones profundas. Así que, como bien ustedes ya lo saben, a mí me gusta mucho poder compartir toda la información que tiene que ver en base a experiencias reales de la vida, porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar por lo que hemos leído o por lo que hemos escuchado. Sin embargo, la mejor experiencia es la que vivimos, ahora sí que en carne propia, ¿no? Muchas veces dicen que no escarmentamos en cabeza ajena, y es cierto porque estamos muy programados, pero cuando empezamos a ser conscientes de que hay algo que no está alineado realmente o que no está funcionando como quisiéramos o adecuadamente en nuestra vida, que nos trae bienestar, que nos trae paz y tranquilidad, entonces es cuando queremos encontrar algo más y darle solución a todo ello, podernos sentir en paz. Entonces es por eso que, aunque no lo hago muy continuamente, pero siempre yo sé que todo llega en ese momento en que empezamos a poder transmitir, en el que podemos empezar a comunicar, porque como bien sabemos, no siempre es fácil el poder estar aquí, el poder expresarnos y el poder decir, yo pasé por esto, me pasó esta situación, y justamente, pues principalmente reconocerla, porque muchas veces no queremos reconocer lo que estamos viviendo, no queremos reconocer la verdad o las realidades que estamos viendo, y eso creo que es la parte un poquito más complicada de poder pasar al siguiente nivel. El saber reconocer que algo no está bien, que nos está pasando algo, y cómo hacer para poderlo digerir, para saber qué está ahí y cómo darle una solución de manera consciente y en beneficio tanto de nosotros mismos como de los demás. Entonces, qué gusto poderlos ver por aquí. Saludos Magali, Javier, Sami. El día de hoy les voy a presentar a un chico que de alguna manera, como bien sabemos, siempre hay unas conexiones muy bonitas, y él simplemente sintió o resonó también dentro de su corazón el hecho de estar en contacto conmigo y con otras personas que también tenemos de amistad en común, principalmente por el primo de Sami, que él se encuentra en España, que hizo una conexión muy bonita entre nosotros. Así que es una experiencia de vida la que nos trae Sami el día de hoy, su propia experiencia de vida, y que la verdad muchas veces, créanme, de verdad es que no te lo puedes creer. Hay cosas que dices, por Dios, o sea, ¿eso es real? Bueno, justo aquí nos vamos dando cuenta de que sí, sucede y es real. Entonces, qué mejor que podamos compartirlo, porque tal vez a ti, que estás ahí escuchándonos, te pudo haber sucedido o te resuena algo de lo que vamos a platicar aquí, y decirles que todo es posible, que nosotros somos esa llave de acceso a infinitas posibilidades en el universo. Así que es un placer para mí poder compartir con ustedes y darle la bienvenida a Sami.
Ya por aquí le voy a dar invitación. A ver, ¿dónde está Sami? Por ahí hay una camarita abajo donde dice más, a ver si por ahí le puedes dar, porque no me deja acceder al botón de invitar. No sé por qué. Si estás ahí, Sami, por favor, dale ahí en la camarita de abajo para que envíes una solicitud de invitación. Porque si no, es que no, o sea, veo tu botón en azul, pero parece como que está apretado, ¿eh? No me deja. ¿No te aparece? No me digas eso. Es que, por Dios, siempre pasa esto cuando vamos a dar una información poderosa. Es que algo, el sonido, el acceso, ahorita estábamos hablando hace unos minutos y de pronto no me permite a mí. Ahí está. Aquí ya ahorita viene, ya por ahí lo tienes que ver, que ya tienes la invitación. Hola Silvana, qué bien, genial. Hola, Bienvenido, Sami. Un gusto y un placer tenerte por aquí. En esta ocasión, la verdad es que no es fácil y no ha sido fácil el poder aparecer en pantalla muchas veces, pero siempre hay una primera vez y nosotros como comunicadores, así a veces no nos queda de otra más que ponernos aquí y exacto. hablar y hablar. Entonces, bienvenido. Si quieres presentarte, Sami, por favor. Ante todo, muchas gracias por mantenerme aquí en tu espacio. Mi nombre es Samuel y bueno, hoy vengo a contaros mi experiencia de vida, que la verdad es que he tenido experiencias difíciles en mi pasado. Ya por empezar, cuando era niño yo ya recibí maltratos por parte de profesores y de compañeros. Y para mí no fue fácil el hecho de haber vivido esas experiencias. Pero sin embargo, a día de hoy lo veo con otros ojos, porque en cierta medida también han sido un motivo para fortalecerme a mí, para empoderarme más. Entonces, yo recuerdo que ya desde los 3 años mi profesora de guardería ya me maltrataba. Y luego, así consecutivamente, conforme iba pasando por los demás años en los demás cursos, pues iba recibiendo también rechazo y malos tratos en general. Aunque pueda sonar muy duro, pero luego pude integrar bien esas experiencias. Entonces, ahora mismo es lo que me ha permitido convertirme en quien soy ahora. Luego, después de todas esas experiencias, he pasado también por momentos de intentar conectar con Dios, pero ha habido otros momentos en los cuales eh, digamos que he rechazado la espiritualidad, con una mentalidad muy atea incluso. Y eso fue sobre todo en mi adolescencia, que además ya con toda la problemática que había tenido desde pequeño, había desarrollado una fobia social bastante fuerte. Y eso me impedía, digamos, que poder estar tranquilo, por ejemplo, cuando fuera a quedar con alguien. Yo estaba siempre muy intranquilo. Y, y vamos, que no vivía, tenía un problema de ansiedad bastante grande. Hasta que llegó 2012 más o menos, y ahí tuve ahí ya empecé, digamos, con lo que es mi despertar espiritual. Es cierto que cuando era pequeño yo siempre me cuestionaba el sistema, siempre me cuestionaba el sistema educativo, porque siempre yo nunca me sentía a gusto en él. Es como que no me hallaba en él. Siempre era una persona distraída, siempre, vamos, que siempre me costaba encajar dentro del grupo, por así decirlo. Y eso me acarreaba problemas con los estudios. Luego, la, con, con esta experiencia que tuve yo con el tema del despertar en 2012,
Estaba yo me acuerdo aquel día que estaba yo en la clase y, y ahí, no sé, me empezaron a venir como ideas como de que había una conciencia superior. Y, y ahí empezó todo, es decir, empecé a tener ideas muy filosóficas sobre Dios, sobre lo que hay más allá de la vida, cuestiones de ese tipo. Y empecé a comentárselo, de hecho, a mi primo, porque yo con mi primo, yo siempre tuve una conexión muy especial en ese sentido. Siempre hemos tenido una relación muy especial. Y yo todo eso, esas experiencias se las comentaba y compartíamos juntos y, y, y teníamos nuestros debates también. Nos poníamos en común las ideas y reflexionábamos profundamente sobre todo eso. Wow, muy buen. Fíjate, Sammy, qué interesante lo que estás comentando, que ahorita bien, o sea, es como la información que vamos recopilando de un principio, de cómo ya algo te va indicando de que para ti no está bien y que hay algo que no te gusta y que no encaja contigo, como nos ha sucedido a muchos de nosotros también, que llega cierto momento en que decimos, es que como que no me identifico, no me gusta esto, la escuela, no me llevo muy bien o se me dificulta. Digo, yo me incluyo porque también para mí la escuela, pues había algunas materias que sí que me gustaban, pero había otras que sinceramente, pues no, o sea, no encajaba. Y por otro lado, pues también en los círculos sociales me costaba mucho trabajo poder integrarme a los círculos sociales, porque yo era muy tímida. Entonces, fíjate que esta parte también de lo que es el maltrato, el rechazo, pues obviamente te da mucha inseguridad, mucha desconfianza, no quieres hablar, no quieres decir lo que está pasando y entonces nos reprime. El reprimirnos es que estamos oprimidos totalmente. Entonces, ¿cómo podemos ser nosotros si estamos tan oprimidos? Y un detalle súper importante es que justo en el 2012 que mencionas, empieza tu despertar. ¿Y qué pasaba en el 2012? En el 2012 ya comenzaba a entrar esa nueva era de despertar, justamente en el tiempo del no tiempo. Si recuerdas, así es como, bueno, lo tienen marcado en el calendario maya, nuestros ancestros, como un tiempo en donde comienza ese despertar. Entonces, fíjate qué curioso esto que me comentas. En el 2012 empiezas a sentir pues esa curiosidad por querer investigar y saber que hay algo más. Esto es, para todos los que se van uniendo, es la experiencia de vida que nos viene a comentar Samuel acerca de cómo ha sido su despertar y de todo con lo que se ha encontrado. Realmente quédense porque es una historia muy impactante y sobre todo con un final increíble. Así que continúa, Sammy, contándonos. Bien, pues en el 2012, como ya he dicho antes, empezó mi despertar y no solamente fueron ideas que me iban viniendo a la cabeza, sino que además al año siguiente pues tuve un proceso de iniciación al Reiki, empecé a acercarme a las terapias alternativas. Además empecé a tener como sueños más profundos y yo ya me sentía diferente, yo ya no me sentía como si fuera un cuerpo físico sin más, me sentía que había algo más allí, como que era un alma viviendo una experiencia humana. Luego llegó 2015. En 2015 fue para mí un año súper importante porque yo me hice amigo de un chamán, eh, precisamente por allá, por aquellos años, 2013 más o menos. Pero hasta 2015 no se dio el encuentro en persona. Este chamán pues vive en Barcelona, en la provincia de Barcelona. Y allí fui a hacer un retiro espiritual. Yo en aquel entonces tenía una fobia social bastante fuerte, tenía mucha inseguridad, tenía mucha ansiedad. Yo iba para probar la experiencia, a ver cómo iba a ser el proceso que iba a vivir. La verdad es
que fue pura magia lo que sucedió ahí, porque no solamente era la experiencia con ayahuasca que llevé a cabo allí, sino también eh, la sanación que él me aportó, de alguna forma, porque él es un sanador bastante potente y él, una de las cosas que me decía, que él no me iba a hacer a mí nada, que el que se iba a sanar iba a ser yo. Eso fue un mensaje a mí que se me quedó clavado en la mente. Y en aquellas experiencias, cuando él empezó a sanarme, antes de la sesión de ayahuasca, él me pasó el tambor, porque él usaba un tambor chamánico, y recuerdo aquella primera experiencia que, que me lo empezó a pasar y yo notaba como es que se me iban desatando nudos energéticos dentro de mi cuerpo. Entonces estuvo así unos minutos pasándome el tambor y cuando terminamos la sesión fue increíble porque abrí los ojos y empecé a ver el mundo de una forma diferente, es decir, como con más color, con más brillo. Entonces a mí eso me sorprendió mucho porque yo le empezaba a decir, ¿y esto por qué es? Y, y él me decía, eso es porque estás empezando a sanarte, estás empezando a abrir tus capacidades. Y a mí me impresionó bastante porque es que además empecé a sentir como mucha calma, mucha paz, como una sensación de poder interior bastante fuerte. Y solamente era el inicio de aquellos días. Luego al día siguiente, no, de hecho, ese mismo día, ahora que me acabo de acordar, yo recuerdo que ya empezaba a sentir como la percepción del tiempo distorsionada, como, como si hubieran pasado más días de lo normal. Es muy raro de explicar, pero lo sentía así, de esa forma. Y aparte tenía como más sueño también. Luego al día siguiente, con una piedra que él tenía, una piedra dragón, me abrió el canal energético. Y ahí tuve una conexión fuerte con mi corazón. Hicimos también una sesión con tambor y tras terminar aquella experiencia, pues cuando abrí los ojos, el mundo lo veía totalmente diferente. Ahí sí que lo veía totalmente distinto. Es como si mi mente hubiese entrado en un silencio bastante profundo y en una conexión muy fuerte con mi propio yo superior. Yo, por ejemplo, veía la mesa que tenía frente a mí y es que no me lo podía ni creer porque veía todos los detalles. Veía todo con mucha profundidad. Veía la montaña y, y me veía a mí mismo reflejado en la montaña. Es muy extraño, de una conexión muy profunda, de mucha Claro, conexión. fíjate, ahí en eso que tú comentas, claro que también aquí es muy importante hacer un pequeño paréntesis porque, bueno, ya nos estás hablando acerca de lo que es la medicina de las plantas. ¿Qué, ¿Cuál es la conciencia que nos corresponde ahora tener acerca de esto? Sabemos muy bien que se vino muy fuerte todo el tema de la New Age. Y la New Age pues nos llevó a que, bueno, pues todo mundo ahora cuente su experiencia y entonces todo mundo quiere saber cuál es el efecto de esas plantas y todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que fíjate cómo lo van pasando por distintas etapas y distintas épocas y nos van hasta cierto punto como que soltando ciertas dosis de lo que también hasta cierto punto el sistema requiere que exista para mantenernos un poco en stand-by, por así decirlo, ¿no? Quietitos para que no nos salgamos de ese punto porque claro, comienza esa etapa o ese nuevo ciclo de despertar y qué sigue, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para que aquí las personas, pues entonces sí se den cuenta de que esto existe, pero cómo lo vamos a difundir o cómo lo vamos a compartir? Entonces, por eso surgió todo el tema de la New Age. Entonces, aquí ya cuando nosotros empezamos a ser más conscientes y sabemos, ¿sabes qué? Ahora lo vas a ir a hacer y, y te vas a dar cuenta por ti mismo cómo es que funciona. Entonces,
aquí hay una cosa muy interesante, porque justo cuando las personas, que yo también me incluyo porque en su momento también estuve en depresión, cuando las personas estamos en esa etapa de depresión, en donde prácticamente estamos muertos en vida, ¿qué pasa cuando probamos una de estas medicinas? Pues hay algo que se despierta en nosotros de una manera hermosa, de una manera increíble, como lo que te pasó a ti. Entonces, ¿qué pasa? Que empezaste a observar cosas que no veías, empezaste a sentir cosas que no habías sentido. O sea, fue algo que, ¿de qué manera lo asimila tu cerebro? Entonces, fue como un shot vaya, o sea, de poder expandir tus sentidos de una manera que no lo había sentido tiempo atrás. ¿Por qué? Porque estabas muerto en vida, literal. Entonces empiezas a tener esa conexión y es ahí donde es importante hacer conciencia, oye, a ver, ¿qué está pasando en mi cuerpo biológico? ¿No? ¿Cómo está funcionando cuando estoy sintiendo ansiedad? ¿Cómo está funcionando cuando estoy en depresión? ¿Cómo funciona mi cuerpo cuando estoy estresado? ¿No? O sea, nuestro cuerpo tiene funciones distintas y justo esto que a ti te sucedió, pues es lo que te llevó a probar la ayahuasca. Por eso digo, es que no todo es para todos. Hay que saber qué es lo que en su momento podría aportarnos algo positivo, pero esto no quiere decir que se vaya a estar utilizando a cada momento, a cada rato, porque claro, es que esto abre también portales. Entonces, al abrir esos portales energéticos, tienes que ver, oye, ¿qué energía estoy captando, no? Una cosa es lo que está sucediendo en tu cuerpo físico, en tu cuerpo emocional, en tu cuerpo mental, pero claro, energéticamente se están abriendo esas puertas. Entonces, bueno, síguenos contando cuál fue tu experiencia después de esto. Pues mira, después de, porque esto que he contado sobre el tambor y todo esto fue la preparación previa a la toma de ayahuasca. La toma de ayahuasca fue justo al tercer día, más o menos, cuando yo estaba allí en la masía. Entonces, aquel día estuvimos de ayuno completamente, sin comer nada. Y a la llegada de la noche fue cuando hicimos el ritual de la ayahuasca. Vino una chamana con el brebaje en una botella, vino también con su esposo y estuvimos ahí hablando un poco. Me preguntó que por qué quería tomarla. Y bueno, yo le expliqué más o menos mis motivos, del por qué quería yo probarla. Y, y entonces, después de esa primera charla, fumamos un tabaco de este indígena para, para fijar el propósito. Y ya de ahí empezamos ya lo que es a tomar la bebida. Yo recuerdo el sabor, que era bastante amargo, un sabor nauseabundo literalmente. No es nada agradable probarlo. Y, y bueno, cuando nos tomamos cada uno el chupito que nos correspondía, pues apagaron las luces y ahí empezó la sesión. Yo, en esa primera toma, yo no entré muy en profundidad, porque yo estaba muy nervioso y por alguna razón estaba bloqueando la experiencia. De hecho, se me acercó a mí la chamana y me lo dijo, que estaba yo bloqueando mi experiencia. Veía figuras difusas, eso sí, pero no había entrado en profundidad. Yo recuerdo como que se me manifestó la imagen de un lobo, que era así lo que primero recuerdo, pero tampoco entré en mucha profundidad. Cuando pasaron 2 horas más o menos de aquella primera toma, pues nos fuimos al baño un momento a descansar y al volver, pues ya empezamos con la siguiente toma, con el segundo vaso. Y aquí fue cuando yo ingerí el vaso y a los pocos minutos empecé a vomitar, literalmente. Y, y en aquel vómito yo sentí como si fuera una liberación. Es decir, algo de mí se estaba liberando y lo sentía como que estaba agarrado en mi abdomen y lo expulsé hacia afuera. Después de eso sentí una profunda paz.
Entonces apagaron las luces otra vez, pusieron la música y a partir de ahí, pues yo mientras estaba en el sofá tumbado, empecé a cerrar los ojos y así como un poco entre risas, porque notaba sensaciones extrañas, pues empecé a ver como una especie de mandala que empezaba a dibujarse a lo lejos y que parpadeaba con mucha rapidez, como si fueran flashes. Entonces iba así, del centro hacia los lados y se iba expandiendo cada vez más hasta que llegó un momento en el que me sumergí por completo en un universo de mandalas, literalmente hablando. Y entonces empecé a conectar con quién era realmente. Aquella fue una experiencia bastante transformadora porque mmm, todo eso me era familiar. El lugar donde estaba era bastante familiar. Y no solamente eso, sino que además una de las cosas que pude descubrir era que yo era uno con Dios. Y eso a mí me marcó mucho. Lo sentí muy profundamente en mi corazón. Y podía percibir el infinito, que como que era eterno, era infinito. Y que no había nacido ni que nunca moriré, sino que siempre estoy en ese espacio del eterno ahora. Después de eso, fuimos a salir afuera al jardín y, y a mí me costaba mucho moverme. Me tenían un poco que ayudar porque me costaba mucho moverme. Y entonces me dijeron, mira la luna. Y yo miré hacia la luna. Y entonces ahí me dijo que gritase. Pero es que, según lo que me decían, a mí no me salía el grito. Era como que me salía un hilillo de voz. Y entonces me quisieron llevar a un olivo que hay en la entrada cerca. Y para llegar a él hay como una especie de camino en espiral con piedras. Entonces, como buenamente pude, la chamana me iba guiando para ir hasta el olivo, que a mí me costaba mucho moverme. Y entonces me decía, la fuerza está en ti. Tú céntrate en tu fortaleza, en tu propia fuerza. Y yo me iba centrando y conforme me iba centrando me podía mover hasta que llegué al olivo. En el olivo, una vez ya llegué allí, pues me dijo la chamana, abrázalo. Y yo lo abracé. Y cuando abracé el olivo, sentí una conexión muy mágica porque es que me sentía yo dentro del olivo y el olivo estaba dentro de mí. Era como que habíamos creado un vínculo. Y, y el olivo me daba fuerzas a mí para fue como una purga, literalmente, una purga emocional. Y empecé a gritar, porque sentía toda la fuerza que me estaba dando el olivo. Y luego después de ahí me senté en una roca que había frente a la casa, frente a la entrada, y ahí la chamana vino con un ramo de laurel, me empezó así a agitar fuerte, y, y ahí empecé otra vez a gritar, y ese grito se convirtió en una risa y pasó un llanto y fue muy profundo. Y además había una sensación que yo tenía muy presente porque me daba miedo porque era como estar dentro de un sueño. Y esa sensación a mí me inquietaba mucho porque escuchaba todo lo que estaba sucediendo alrededor con con mucha nitidez. Es decir, era totalmente consciente de todo lo que pasaba alrededor. Después de eso, pues yo sentí claramente que me había liberado de más cosas. Es decir, había purgado como otro bloqueo que había ahí Sí, y pues me sentí más en palma. justo eso sucedió, o sea, se hizo una liberación, pero fíjate, o sea, un acto de liberación emocional, un acto de liberación mental y un acto de a ti mismo hacerte saber esa conexión que tú podías tener, porque anteriormente tú no conectabas absolutamente con nada, porque estabas simplemente temeroso del mundo exterior. Cuando empiezas a darte cuenta que tú eres el mundo, o sea, que tú incluso por tocar el árbol, por cerrar los ojos,
y sentirte en esa frecuencia de ese mandala, te diste cuenta y recordaste lo que hay en ti, o sea, esa energía que eres tú auténticamente. Ahorita que tú mencionabas esto, me acordé también cuando en su momento, pues yo probé también, no recuerdo qué era lo que había probado, pero vi también un mandala y, y ese mandala resonaba con una frecuencia tan hermosa que yo sentía cómo se expandía dentro de mí y veía esos colores tan hermosos que claro, o sea, de alguna manera en nuestra memoria tenemos realmente lo que somos. Cuando yo empiezo a sentir esa frecuencia, digo, claro, es que esto soy yo. Yo me reconozco como esta energía hermosa, como esta energía armónica, como esta energía divina y poderosa, y esto soy yo. Entonces, justamente es lo que nosotros decimos, o sea, ¿cómo traemos el cielo a la tierra? Si nosotros ya reconocemos que somos esa energía, que somos esa frecuencia, eso quiere decir que también aquí, en esta realidad, lo vamos a hacer verdad, o sea, vamos a hacer que nosotros seamos esa frecuencia aquí. Entonces, nada más, como ese comentario es decir, ok, si nosotros hasta cierto punto ya hemos podido entrar a ver nuestros propios demonios, ¿cómo hacemos para no acercarnos a ese demonio? O sea, para no dejar que nos atrape. Simplemente no vamos a ser esos demonios. Nosotros no vamos a ser esos demonios. ¿Qué vamos a representar? Esas frecuencias y esa energía que somos realmente, o sea, en nuestra propia autenticidad. Cuando yo me conecto con una frecuencia, con una energía, con una música, ¿qué está pasando? Me estoy reconociendo y estoy sabiendo quién soy yo. Entonces ahí justo fue ese despertar para ti, Sami, de saber qué había dentro de ti y qué capacidad tienes de conectar con un árbol, con la tierra, contigo, y que claro, emocionalmente, ¿qué tenemos? Opresión. Estamos oprimidos, estamos reteniendo. Y cuando vomitas, liberas, sueltas, sacas todo lo que no digieres. Todo lo que no puedes digerir, ¡pum!, tiene que salir de una u otra forma. Entonces, fíjate cómo nuestro cuerpo incluso se conecta con todo eso y responde de una manera positiva, ¿no? Qué bonito. Bueno, continúa por favor con tu experiencia. Yo ya después de aquella toma, al día siguiente, quedamos con un grupo de gente que hicimos una comida allí. Y yo ya me di cuenta de los cambios tan profundos que había, porque si antes de la toma de ayahuasca, con las sesiones de tambor que me hizo el chamán, se me amplió mi campo de percepción, ahí todavía más se me amplió mucho. Y yo me sentía con mucha seguridad, es decir, me sentía como si hubiera recuperado mi niño interior, literalmente hablando. Y entonces me sentía libre de ser, sin condicionamiento, sin nada, sin ese miedo. Entonces, digamos que en cuestión de 3 días, ese cambio que di fue bastante importante. Fue una transformación muy radical en solamente 3 días. Y yo recuerdo que a la gente le comentaba que fue como varios años de terapia en una sola sesión. Entonces fue un cambio bastante transformador en mi vida. Aquel año hice 3 tomas más aparte de esa. Y cada toma que iba haciendo de ayahuasca iba profundizando cada vez más en matices que se me iban quedando. Y al final, después de aquel verano, pues yo salí totalmente renovado. Había derribado completamente un muro energético que me bloqueaba por completo y que desde ese momento las llaves de la libertad se me habían sido otorgadas a mí para abrir el ser que soy realmente. Entonces fue una experiencia bastante potente en ese sentido. Hasta que luego llegó el, el 2020 y tuve un despertar hacia la astrología, el tema, todo lo relacionado con lo astrológico. Ahí fue otra fase de despertar.
Entonces, estando con mi primo en el campo, empecé a llegarme a mí una información sobre que aquel año iba a haber un punto de inflexión. Y en ese punto de inflexión iba a suceder un acontecimiento en el mundo que iba a marcar un antes y un después. Y a lo largo de los siguientes días me iba envolviendo en una especie de energía armónica que me iba, que me iba envolviendo, como que me iba transmitiendo seguridad, como que me decía, no temas, no te preocupes porque todo va a salir bien, mantente en tu centro y no te dejes llevar por el miedo, es lo que me dijo a mí. Y, y llega el marzo del 2020 y ya sabemos lo que ocurrió ahí, que nos encerraron a todos. Y eso fue para mí casi como una visión profética, prácticamente, porque es que en aquel 1 de enero del 2020 me llegó esa información y empecé a avisar a la gente de que iba a ser un año de que iba a haber un punto de inflexión. Y no solamente eso, sino que los años siguientes iban a ser años de mucha transformación, que se iba a acelerar mucho el proceso de despertar. Y todo eso lo iba comunicando y, y así ha sido hasta el día de hoy. Oye, pues, A mí me sorprendió mucho. como semillas estelares, disculpa que te interrumpa, como semillas estelares, la mayoría de nosotros hemos vivido cosas muy, muy fuertes como para podernos dar cuenta de lo que venimos. Miren, todos tenemos un propósito. Es propósito habla de un mensaje, de algo que ya traemos desde, desde que ya encarnamos, ya sabemos que venimos aquí con un propósito, venimos a entregar un mensaje. No solamente es lo que venimos a hacer por nosotros mismos, que sí, que también tiene mucho que ver, porque si no nos trabajamos nosotros mismos, entonces no podríamos entregar el mensaje. Entonces, ahí justo es como la parte de tu despertar en donde empiezas a trabajarte a ti y donde nos vamos dando cuenta de que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias formas de haber despertado. No todos despertamos a lo mejor en un retiro, no todos despertamos con un libro, con, vaya, una clase de algo, un curso de algo, ¿no? Todos despertamos de formas distintas y muchas veces también, como, como yo siempre digo, hay que también amar y abrazar pues esa oscuridad, esa polaridad, porque si no sabemos verla, si no la integramos en nosotros, entonces, ¿cómo podremos aprender a discernir entre lo que sí y lo que no está bien o es bueno para nosotros? Lo que a mí me sirve no te sirve a ti, tal vez, o lo que a ti te sirve no me sirve a mí, pero depende de cada quien. En este aspecto, aquellas personas, que también ya he conocido muchas personas que han tenido su despertar por medio de este tipo de sustancias, y no solamente estoy hablando de las plantas, sino también estoy hablando de drogas. Muchas veces eso, esa misma adicción es lo que les libera, esa misma sustancia es lo que les libera, pero eso no quiere decir que nosotros como semillas estelares nos vamos a quedar en ello, porque finalmente es un punto en donde tampoco sabemos que es el todo, ¿sabes? O sea, sino que hay algo más. Siempre sabemos y sentimos que hay algo más, que no sería lo suficiente, que hay algo más que descubrir. Entonces, eso habla de una fuerza interna, de una fortaleza interna, de un recuperar mi propio poder. Entonces, fíjate qué bonito cómo se te fueron abriendo los caminos de una u otra forma para encontrar quién eres tú, qué es lo que vienes a hacer. La verdad, ya, era un paréntesis nada más. Pues bien, entonces tras esas experiencias en marzo, empecé a encontrar vídeos de astrología y al relacionar lo que yo sentí con lo que sucedió en aquel
entonces me di cuenta de que había algo que cuadraba bastante. Y entonces ahí ya me saltó la chispa. Y fue ahí, por eso fue mi año de despertar a la astrología. Fue el año en el que me empecé a meter de lleno en todo eso. Luego, en 2022, es decir, el año pasado, pues tuve como una especie de crisis en un momento dado que me hizo adentrarme en lo que eran las artes oscuras, por así decirlo, en relación a conexión con espíritus, pero del inframundo, podría decirse. Me metí de lleno a lo que era el estudio de la Goetia. Y aquello fue una experiencia que al principio me resultaba gratificante, pero luego con el tiempo me fui dando cuenta de que el camino no era por ahí. Pero sin embargo estuve dando tumbos a lo largo de todo ese año, porque quería salir de ahí, pero me enganchaba, es decir, como que las mismas entidades me dejaban caer en la tentación. Y entonces fui teniendo varias experiencias de conexión con diferentes entidades y todas ellas me mostraban como mucho poder. Pero cuando mi relación con ellas se terminaba, de alguna forma sentía como que me castigaban, de alguna forma. Hasta que al final del año pasado tuve una experiencia bastante traumática en ese sentido, porque fui a comprar un libro para entender mejor de fondo cómo funcionaba todo esto y me encuentro con que ese libro me conectaron a los 72 demonios de la Goetia, que los 72 demonios de la Goetia tienen que ver con la magia salomónica. Entonces, para mí eso fue la experiencia más dura. Al principio no, porque al principio yo sentí esa conexión que como ya dije, fue totalmente inesperado porque yo no me esperaba que me fueran a conectar a algo así. En ningún momento en la descripción del producto que yo compré venía que me fueran a conectar a eso. Y sin embargo, sentí una conexión ahí directa y al principio fueron sensaciones positivas hasta que una noche yo con el péndulo hebreo quise quitarme ese vínculo. Y lo único que conseguí fue cabrearles. Entonces empecé a sentir como dolores fuertes, un insomnio bastante intenso y, y, y todo empeoró con el paso de los siguientes días, porque sentía como si tuviera una sombra que me atormentaba día y noche, sobre todo cuando llegaba la noche era peor todavía. Y no solamente eso, sino que además sentía sensaciones de posesión, es decir, sentía que realmente había una fuerza ahí que me intentaba dominar de alguna forma y que leía mis pensamientos y me controlaba a nivel mental. Intenté recurrir a varios sanadores durante aquellas primeras semanas, pero el problema no se solucionó. El vínculo seguía fuerte ahí. Tuve que recurrir a la psiquiatría incluso porque no sabía yo cómo salir de ese problema. Tampoco era la solución, pero por lo menos a mí me ayudaba a dormir. Hasta que al final, en marzo, un amigo contactó con esta persona, con la persona del libro, para que me quitaran el vínculo. Y entró en razón, porque es que durante meses yo le estuve suplicando que me lo quitase y no me hacía caso, no me, a veces no respondía a mis mensajes. Y ahí ya sentí como una liberación importante de mí, pero se quedó un resto de magia que durante meses me estuvo condicionando. Entonces fue una experiencia bastante atormentante porque me quitaba la energía, me quitaba la fe incluso, la sensación de fe. Eh, Caí en una depresión inducido por todo ese tipo de energías que de alguna forma me manipulaban la mente, manipulaban mi percepción. Y no solamente eso, sino que además vivía en un estado como de disociación. Es decir, como que mi yo se separaba del cuerpo y me veía en tercera persona. Y fue bastante angustiante todo eso. Hasta que hace un mes contacté con una persona que finalmente supo cómo ayudarme,
y fue a través del péndulo hebreo. Y ahí ya sentí una profunda liberación de toda esa magia que había acarreado durante todos estos meses. Y, y ahí ya renací. Fue un renacimiento bastante fuerte. Y ahí mi despertar fue, de hecho, al darme cuenta de que la luz no se puede encontrar fuera, ni en entidades, ni ninguna cosa de esas, sino que la luz únicamente proviene de nosotros, de nuestro ser, de nuestro propio ser. Y ahí fue como un despertar muy fuerte que tuve, del darme cuenta de todo eso. Totalmente. Recuperé mi fe otra vez y mi confianza de nuevo. Wow, qué interesante, Sammy. Fíjate que esto último que comentas, muy importante que lo sepan, porque cuando uno entra en temas de magia, no significa que del todo vaya a ser un tema de magia blanca, vaya, o sea, de la luz. En su mayoría, en todo esto que tiene que ver con la magia, pues siempre hay entidades, siempre están ahí al pendiente, sobre todo porque si tú ya habías llevado un trabajo espiritual, un trabajo personal, una activación, en donde por supuesto a este tipo de energías no les gusta eso. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es drenar tu energía y controlarte. Al saber que tenías un gran poder en tu energía, pues ya te les estaba saliendo de donde tenías que estar, ¿de acuerdo? Entonces, era cuando tú empiezas a hacer hasta cierto punto contratos o pactos inconscientes con estas entidades, es justo cuando mencionas lo del libro y de repente la persona ni siquiera te contestó a ver cómo podías revertir el hechizo o la magia de lo que estabas haciendo de manera inconsciente, porque claro, es que estas entidades al empezar a tomar tu propia energía, entonces pues no te sueltan tan fácilmente porque ya creas un acceso, un lazo energético con esas entidades. Y de esto igual yo también tengo esa experiencia y definitivamente es así, no te sueltan, no te dejan tan fácil. Así como cuando tienes esos vínculos tanto con entidades como con desencarnados, entonces eh, no podíamos de una u otra forma liberarnos porque, como bien dices, de una forma nos ayudaban, pero cuando queríamos desvincularnos, entonces parecía que nos cargaban de una forma muy, muy densa y muy fuerte para generarnos más miedo en sueños, o sea, hablando de en el etérico, ¿no? Y hablando de que también aquí, en este plano, una u otra cosa tenía que suceder precisamente para eso. Ah, ¿te quieres salir? ¿Te quieres desvincular? Pues entonces te voy a generar mucho más temor para que veas que yo soy más fuerte y más grande que tú y no puedes conmigo, entonces quédate ahí donde estás porque necesito tu energía. Y cuando realmente tú haces conciencia y te das cuenta de que ellos no pueden brincar tu libre albedrío, cuando tú tomas la decisión de decir, ya no los quiero, esto tiene que salir, esto no lo quiero para mí y no quiero estos ganchos energéticos o estos vínculos con estas entidades, entonces es justo cuando empiezan ellos a tener miedo. O sea, en lugar de que tú tengas miedo, son ellos los que tienen miedo ahora, porque ya estás tomando la decisión. Entonces, al tomar la decisión, te llegan las herramientas o te llega pues las posibilidades para realmente desvincularte de ellos, pero solamente cuando estás seguro de que ya eso es lo que quieres. Cuando todavía dudas por una o por otra cosa, sigue la misma situación, porque justo estás entregando tu poder. Y aquí literalmente es como cuando decimos, le estás vendiendo tu alma al diablo. No sabes lo que estás haciendo. O sea, muchas personas inconscientemente pues hacen todo esto en distintas religiones que llevan a cabo este tipo de rituales y todo esto. Sabemos también de bueno, de estos grupos, no lo puedo mencionar aquí, pero sabemos de ellos, que
que también utilizan este tipo de actos, de rituales y de drenajes energéticos cuando es la oportunidad. ¿Qué pasó también ahora en octubre? O sea, para ellos empezó un nuevo ciclo y por eso se sintió también tan fuerte el tema del eclipse. Imagínate, todo se alineó entre el eclipse, lo del 31 de octubre para estas personas y todo, entonces imagínate, o sea, nosotros estábamos como que, ¡pum!, ¿qué vamos a hacer? O sea, necesitamos cargar de energía y por eso hoy día nosotros ahora estamos compartiendo, comunicando, hablando de una u otra forma. ¿Por qué? Porque al sentir esa presión, de alguna manera, algo te dice, ya es momento de expresar, ya es momento de abrirte, ya es momento de hablar. No te puedes quedar tanta información para ti solo. Entonces, justo pasa esto, que ya hoy día podemos hablar, que hoy día puedes decir todo lo que te pasó, porque claro, o sea, esto no sucedió de la noche a la mañana, o sea, se llevó, fíjate cuántos años, hasta el día de hoy. Y el día de hoy, Sammy, te veo, eres otro, la verdad te felicito. Y un detalle también súper importante acerca del tema psiquiátrico. Se entiende que cuando las personas están en el psiquiatra, no precisamente sea porque están mal de la cabeza, no es porque están locas. De hecho, yo hablaba con un amigo mío médico en donde decíamos, a ver, es que aquí, ¿cómo podemos entenderlo? Mentalmente, en nuestra conciencia no existe el hecho de que sea una entidad la que pueda venir a manipularte, porque la gente hace cosas o reacciona o dice cosas que tal vez a lo mejor no son coherentes para este mundo. Entonces, que dice, no, si está mal, hay que mandarle medicamento, y entonces te intentan tener dormido cuando realmente lo que estás haciendo es despertando. Entonces, imagínate lo que está sucediendo ahí entre que lo que te manda el psiquiatra y lo que tú quieres hacer. Entonces, ¿cómo puedes estar realmente bien si ya tu alma te está dando el mensaje y por otro lado al cuerpo le estás diciendo, ¿sabes qué? No, mantente relajado, mantente tranquilo. Es una lucha interna muy fuerte. Entonces, los psiquiatras no pueden comprender lo que está sucediendo y ahí pues ellos son los que dicen, no, le hace falta más dosis. Entonces es un choque tremendo, ¿no? Sí, sí, completamente. Además es que los psiquiatras por lo general no entienden de estas cosas. Para ellos es algo físico, es algo mental y es un gran reto para ellos comprender esto, que existen fuerzas ahí que cuando interactúan contigo eh, pueden hacerte vivir un infierno personal. Porque para mí la experiencia que he vivido, yo creo que fue la experiencia más dura de toda mi vida. Y, y fue durante, especialmente los 3 primeros meses de este año, ha sido la parte más fuerte en ese sentido. Luego después, cuando me quitaron el vínculo, encima es que no lo hacían bien, porque se quedan restos de magia y luego eso es como si fuera un pegamento que se queda adherido a tu aura y que es muy difícil de quitar. Entonces, para mí han sido experiencias bastante duras, pero que han marcado un antes y un después. Porque cuando recibí la liberación, em, empecé a sentir gratitud por todo, empecé a vivir mucho la hora. De hecho, fíjate que hasta incluso siento más el cuerpo, estoy más conectado con mi cuerpo. Y, y buena parte de esa disociación que tenía de sentirme como observado en tercera persona se ha ido. Y toda la falta de esperanza que tenía y la falta de fe se ha ido, porque es que eso, cuando hablamos de magia, lo que estamos hablando es que es algo que te está manipulando a nivel mental. Entonces, eso te condiciona muchísimo a nivel de tus pensamientos, a nivel de tu propia mente. Entonces, es un problema porque no te deja ser tú mismo. Y eso es lo que me pasó a mí, que durante buena parte del año no he podido ser yo mismo. Y sentía como que mi luz interior se apagaba. Es decir, es muy paradójico decir que tú te conectas a algo para encontrar luz y luego te lo quitan.
porque así es como te castigan realmente. Entonces, lo importante es no hacer tratos con ningún tipo de entidad, ni ningún dios, ni nada, por muy luminoso que sea, porque nos podemos ver en problemas luego después. Siempre nos van a pedir algo a cambio. Y lo que piden a cambio es nuestra propia energía, somos su alimento. Ujú. Sí, y fíjate que aquí hay un detalle también muy importante que mencionar. Cuando canalizamos, todos tenemos esa capacidad de canalizar y realmente esto que tú dices de que no podemos estar mirando a lo mejor una energía que pensamos que viene a ayudarnos, pero realmente no es así. Estas entidades se disfrazan de seres de luz, de energías lumínicas y vienen y te engañan. O sea, al final tú quieres traer esa información de ese ser y no es ese ser como tal, es una entidad. Entonces, por eso yo también fue donde fui dándome cuenta de que nuestro poder es nuestro. No se lo podemos otorgar ni entregar absolutamente a nadie, a ningún ser, a ninguna entidad, a ninguna imagen, a ningún nada, porque es otra manera también de manipulación. Entonces, si nosotros somos libres con nuestra propia verdad, no podríamos estar entregando ese poder a una energía que no somos nosotros mismos. Si nosotros mismos somos esa energía de luz divina, parte de la fuente, entonces nosotros mismos estaremos canalizando nuestra propia energía en conciencias mayores, en conciencias más elevadas. O estaremos conectando con el bajo astral. Entonces, aquí es por eso muy importante que sepamos de dónde viene toda esa energía, porque aparentemente es una ayuda, es como un wow, te empiezas a sentir que tienes magia, que tienes el poder, que te sientes grande, que tú puedes saber las respuestas de muchas cosas, pero realmente no eres tú. Es esa entidad la que te está diciendo qué tienes que hacer, la que te está dando el mensaje para que se lo des a alguien más, pero no viene precisamente de tu propia esencia. Entonces, por eso es cuando la gente va perdiendo su propia alma y se empieza a convertir en un portal orgánico, porque empieza a perder su propia alma. Y, y se pone como ese portal para esas entidades, para que esas entidades vivan por medio de tu cuerpo, de tu energía, de lo que tú eres. Y sí, justo eso es un tema muy importante porque no podemos hacer que no existen, o sea, no podemos creer que no existen, existen, están, sí que lo están. El hecho de solamente estar pensando en que nuestro mundo no existe, esa polaridad, pues no es algo que nos vaya a quitar de problemas, de situaciones, ni nada de eso. Al contrario, si no sabemos reconocerlo, si no sabemos ver que está ahí, que está presente, y sabemos que nosotros somos mucho más que eso, porque somos luz, entonces ahí es donde vamos a perder y ellos nos pueden atrapar por ese lado. Sí, qué bien, Sammy. Y después de esto, ¿qué sucedió? Pues después de esto retomé mi fe otra vez. Es decir, me di cuenta de que la vida siempre te va a dar una oportunidad, aunque te equivoques ahí en tus decisiones. Pero la vida siempre nos da oportunidades. Y para mí eso es con lo que me quedo, con que tenemos que tener fe en las circunstancias, que por muy positivas, por muy negativas que puedan ser, siempre hay una luz al final del túnel, porque la luz siempre está ahí. Y eso es con lo que nos tenemos que quedar. Es cierto. Totalmente de acuerdo. Qué bonito mensaje, Sammy. Es verdad que todo el mundo sepa que aun cuando esté pasando por situaciones difíciles, situaciones complicadas, sea lo que sea, es importante saber que hay posibilidades, que si tú crees que no existe otra opción, así va a ser, que si crees que lo hay,
si crees que hay muchas otras posibilidades y estás rodeado de esas personas que precisamente te pueden ayudar a cruzar el puente, te pueden dar una mano, es hermoso, porque justo era lo que le comentaba a Sami hace un rato. O sea, ¿por qué es que nos podemos ver? ¿Por qué es que estamos justamente en este encuentro y en estas líneas de tiempo viéndonos? ¿Por qué? Porque al final nosotros elegimos encontrar una respuesta y esa respuesta para Sami en su momento pues también tenía que ver en alguna cierta parte con la conexión que tenía conmigo. Yo lo que le dije a Sami en determinado momento cuando le hice el diagnóstico de campo áurico fue que sí, efectivamente existían esas magias y existían esas magias rituales y que había implantes también. Pero había un dato muy curioso que también es importante que lo sepamos, es que Sami tenía una frecuencia energética buena, tenía una buena energía. Por lo tanto, eso me decía a mí que él mismo era capaz de salir de todo esto por sí mismo, que podría tener esas guías o esos apoyos de alguien más, pero finalmente en él estaba el poder reconocerse, el poder recuperar su poder, justamente empezar a sentir su propia presencia, su propia energía, en dejar de ponerle atención a lo que no era él, a todo eso externo, que no existía realmente, pero que le estaba invadiendo, que le estaba intoxicando, y eso le estaba llegando muy fuertemente a sus emociones y a su mente. Entonces, por eso cuando hablé con él le dije, yo voy a estar aquí, Sami, yo voy a estar aquí presente y así es como lo he estado. Es como soltarlo y decir, estoy observando, yo confío en ti y sé que tú vas a poder hacer lo que tengas que hacer para llegar hasta este punto. Y, y justo así ha sido, y no ha sido algo fácil ni algo sencillo, porque realmente el poder llegar a un bienestar, al sentirse que ya, wow, me he liberado de tanto, me siento ya un poco más ligero, ya empiezo a conectar conmigo, ya empiezo a sentir que soy yo, que vibro con mi energía, que bueno, que empiezo a encontrar todo aquello que fluye, entonces está hermoso. Y por eso digo yo siempre, ¿no? Esto es magia. Y abracadabra para todos, porque justo es que creamos como decimos. Si nosotros decimos que no se puede, que todo está mal, que nos están atrapando, que tengo mucho miedo, que esto, que el otro, pues así va a ser. Si yo, si yo digo que confío en mí, que realmente tengo esa energía, que soy capaz de, pues entonces, ¿qué va a pasar? Que las cosas van a empezar a cambiar. Pero claro, para ese desestancamiento necesita haber una limpieza. Y esa limpieza tiene que ver, pues a lo mejor con cosas que no nos gustan, ¿no? Empezar a ver situaciones que no son muy favorables, que no son muy buenas para nosotros, pero sabemos que es positivo. Y así como dijo Sami, yo no me arrepiento de nada, o sea, esto lo agradezco. ¿Qué pasa? Que cuando empiezas a darte cuenta de eso dices, oye, gracias, o sea, qué bonito, agradezco esto que me está pasando porque me estoy dando cuenta entonces de que yo mismo creo mi propia realidad. Entonces, es así, o sea, no se trata de tener cambios de un día para otro porque finalmente, pues nosotros en nuestra conciencia todavía no somos capaces de comprender por qué está sucediendo una cosa u otra. A veces nos adelantamos un poquito o ya lo sentimos dentro de nuestro corazón y es por ahí justo donde nos vamos guiando. Nosotros mismos somos esa brújula en donde nos vamos indicando para dónde sí, para dónde no. En algún momento igual le dije a Sami que me decía que iba a hacer un trabajo para poderse ya desvincular y esto, y aquí es como aprendes a escuchar los mensajes. Yo le decía, Sami, no vayas, no lo hagas. Mira, tú puedes hacerlo tú mismo, cree en ti, yo voy a estar aquí. Entonces, él tenía esa idea de que yéndose para allá iba a suceder. Y bueno,
bueno, pues las cosas no fueron así. Pero es así como nos vamos por lo que nosotros mencionamos que son errores, que realmente no son errores, simplemente son circunstancias que elegimos para poder aprender. Es justo cuando decimos, ay, claro, ay, bueno, ahora ya entendí que esto no lo vuelvo a hacer, ¿no? Exacto, es así. Porque ya después de esta experiencia yo ya no quiero saber nada más de ese mundo. Y claro, yo inicialmente me acerqué a ese mundo precisamente porque lo que buscaba era conocimiento, lo que buscaba era una experiencia espiritual más. Pero claro, no todo vale. En esta vida no todo vale. Y eso es lo que he aprendido yo, a darme cuenta de que hay ciertos caminos que es mejor no recorrerlos. Pero que Fíjate si no cómo, hubiera sido por eso, ujú, si no hubiera sido por eso, no me hubiera transformado en quien soy ahora. exactamente, es cierto, muy, muy cierto. Y fíjate cómo esas energías nos pueden drenar o manipular por medio de la autoridad. Ese es un canal muy, muy grande que nos puede atrapar. Nosotros tenemos que aprender a discernir y a saber diferenciar entre los que realmente somos esas almas que venimos aquí de manera sincera, amorosa, respetuosa, o esas almas que, como quien dice, son lobos vestidos, perdón, sí, lobos vestidos de oveja y que simplemente te muestran una cara y como te dije hace rato, ¿no? No todo lo que brilla es oro. Hay que, hay que saber qué canal sí es un canal que nos esté brindando luz, que nos esté brindando apoyo, amor, y no un canal que solamente incluso hasta nos esté drenando, porque de cierta manera también, por ejemplo, un drenaje energético también sin duda pues es el dinero. Si nosotros somos abundantes por derecho divino, pues entonces también vamos a elegir vibrar con esa energía de la abundancia y no para que vengan y nos drenen, porque al final lo que nosotros tenemos, porque ya tenemos una gran experiencia de un recorrido que no ha sido nada fácil y eso es parte del aprendizaje de este juego de la vida, es lo más valioso. Para cada uno de nosotros nos vamos dando cuenta que nada vale más que lo que tú has vivido y lo que tú sabes por medio de tu vida. Ya, de verdad, es que ni un libro, ni una, vaya, ni un curso, ni cosas así. Nosotros solo lo que hacemos es recopilar información. ¿Sabes qué? Mira, entré a esta sesión, entré a este taller, entré a este curso, y de aquí voy a tomar lo que sí me sirve, lo que en este momento necesito y requiero, y lo que no, se queda para allá lejos y tal vez después más adelante en otro punto lo vuelvo a ver o lo vuelvo a leer y lo entiendo distinto, pero ya es una forma auténtica y una forma independiente de poder comprender lo que se recibe. Por eso también decimos que pues lo que nosotros estamos transmitiendo no significa que todos lo vayan a comprender de la misma manera. No todos lo van a tomar de una manera pues muy bonita tal vez, porque aquí yo sé que también hay temas que se tocan que tiene que ver con este tipo de cosas de, por ejemplo, las entidades, de lo de las plantas, bueno, todo esto que es algo, que es un tema que es mejor ser conscientes y saber un poco más de acuerdo a estas experiencias de una persona que ya ha pasado por todo esto y no de alguien que, sabes, yo quiero que vengas y pruebes y te invito y sabes que esto se hace de manera masiva. O sea, son actos conscientes o son actos inconscientes. Eso es lo más importante. ¿Algo más que quieras compartir, Sami? Pues en principio es eso, todo el proceso de transformación que he estado viviendo durante este año, que ha sido bastante grande. Mira, once Y, once aquí en México, 11-11. Y estamos y eso es a una punto señal. de terminar. ¿Ha sido así o más alineado? O sea, de verdad que
Eso es lo más bonito de todo, porque lo vamos sintiendo aquí adentro. Ha sido un mensaje muy hermoso, Sammy, muy poderoso, que yo te agradezco porque y yo sé que también aquí está presente Isaac, lo sé, de Sí, muchas formas. Su energía está presente porque era algo que él ya había acordado contigo de alguna manera. Haberte dejado pues esa información que te compartió y haberte dejado también su lugar. Y justamente, digo yo, mira el título del taller por el cual a partir de entonces nos conocimos. Recupera tu poder y activa tu presencia. O sea, ese título es justo todo lo que tú trabajaste, lo que has estado trabajando hasta el día de hoy. Fíjate qué bonito. sí. Wow, pues muchísimas gracias. Y de verdad que así como lo dice Sammy, o sea, nada es imposible. Nosotros somos los que nos limitamos y que pues también nuestras creencias nos limitan mucho. Entonces, dense cuenta, aquí el poder lo tienen cada uno de ustedes. Esa parte auténtica que existe en ustedes les permite reconocerse y saber que somos luz, saber que somos capaces de poder asimilar y de poder integrar todo lo que se nos presenta para que en determinado momento aquello que nos está generando un desgaste energético desaparezca, se libere y se cancele de manera consciente. Y pedimos que así sea y que te damos muchísimas gracias por este tiempo, por esta oportunidad y también próximamente vamos a estar con Sami en el canal de Abracadabra porque Sami también ya estará dentro de las colaboraciones de Abracadabra con la parte de la astrología. Entonces, pues es un placer, Sami. Muchísimas gracias por dar amor, por dar luz, por dar experiencia y bueno, pues muchísimas gracias. Y a ti también muchas gracias también. Ay, qué bonito. Te abrazo desde aquí con todo mi corazón y yo sé que en algún momento así será, que nos estaremos abrazando muchos de nosotros físicamente. Mientras tanto, que sepas que estás en mi corazón y que te agradezco muchísimo pues la confianza, el hecho de saber que pues que yo estoy aquí, que tú estás aquí y que podemos aportar mucho, no solamente entre nosotros, sino a muchas otras personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, Te envío nos otro vemos. abrazo también. Ay, sí, gracias. Con mucho amor. Nos vemos muy prontito. Por favor, compartan este video. Se va a quedar aquí grabado y se queda grabado también en YouTube para que aquellas personas que han vivido este tipo de experiencias puedan comprender un poquito más de qué se trata. Que estén muy bien, les mandamos un besito y gracias a todos por su presencia. Chao. Adiós.